Y yo levanto el teléfono y digo, ¿aló? Sí, ¿Juan Carlos? Le digo, sí, ¿con quién tengo el gusto? Te habla Aldo Miyashiro. ¿Para cuándo quieres hacer esto? Le digo. Para hoy. Y me dice, Crisol quiere que este libro esté en librerías antes del 15 de diciembre. Imposible, le dije. Forma, le digo, o sea, los tiempos son súper cortos. Pero ahí caí en un gran problema, que me imagino que es el problema que tiene mucha gente que tiene ese deseo de publicar, ¿no? Que es que no tienes los recursos para hacerlo. Y cuando acabó la feria, el libro terminó siendo el tercer libro más vendido de la feria. Mira, te soy sincero, en Perú con los libros, salvo seas Renato Cisneros o Vargas Llosa, no haces plata. Me gustaría hacer una película. Fuerte, fuerte, hacha y machete. Hola, amigos de H Machete, estamos con Juan Carlos Chávez, autor del libro El Matutazo. Un aplauso, por favor. Juan Carlos, gracias por estar aquí No, por favor, en gracias H a ustedes. Machete. Gracias a ustedes. Amigos, no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Visual TV Perú, y activar la campanita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. Ya con los días posteriores al lanzamiento, a la presentación, todo ya más relajado, digamos. Más relajado. Ya pasó toda la etapa de estrés. Eso es bueno. Estar sin estrés siempre es bueno. Sí. Cuéntanos, ¿de qué distrito eres? Yo nací en el año 80 y viví 38 años de mi vida en Lince, en la cuadra 14 de Canevaro, a media cuadra del Parque de los Bomberos. Ahí pasé toda mi infancia y mi adolescencia hasta los 38 que me mudé. ¿Y de qué colegio eres? Yo desfilé por varios colegios. En la primaria estuve en un colegio de Lince que se llamaba San Tarcisio y en secundaria estuve en un colegio que se llamaba, ya no existe, que se llamaba San Isidro el Labrador, que fue el primer colegio que hizo el grupo Trilce, que fue lo que piloteó después los colegios de las academias Trilce. O sea, fue como que ese es su conejillo de indias para después ya lanzar los colegios Trilce. Pero fue bien ese colegio. Sí, claro. sí, fue súper bien, pero ya cuando Trilce agarró vuelo, ya ese colegio que fue el proyecto quedó de lado y lo exterminaron, digamos. En la pedagogía fue más intenso, pues, ¿no? Sí, Con la llegada de Trilce. sí, súper, eran bien exigentes, ¿no? Porque era un ritmo preuniversitario, pues. ¿Y tú eres un alumno aplicado? Promedio, súper promedio, de promedio hacia abajo, diría. Pero sí te gustaba la comunicación. Sí, me gustaban mucho las letras, o sea, los números y yo no hemos sido muy amigables, digamos, ¿no? Pero las letras sí me encantaban. Ahora, en el colegio, ¿cómo eras? ¿Eras travieso, término medio? No era el más travieso, pero sí estaba dentro del grupito que hacía mucho chacota, ¿no? Me gustaba estar ahí, ¿no? ¿Te sentabas atrás? Sí, me sentaba atrás y aparte era el grupo que siempre peloteaba y me gusta pelotear, entonces era una buena combinación. ¿Dónde jugabas en esa época? Cuando vivías en Lince. ¿A qué cancha iban? ¿O se agarraban como que ponían una piedra aquí, piedra allá? Jugábamos siempre en el Parque Castilla, que es el que está al frente del Touring, hay una canchita Sí. ahí. Y después jugaba también hacia el otro lado, que es el Parque Matamula, hay unas canchitas, que es donde se hace la Feria del Libro. Claro. Ya ahí, son los dos lugares donde normalmente siempre jugaba, ¿no? Juan Carlos, ¿quiénes conforman tu familia? Familia, mis papás, que somos amigos, gracias a Dios, y mi hermana, somos una familia nuclear de 4 personas. Sí. La parejita y papá y mamá, ¿no? Sí, parejita. Exacto. Sí. Ahora, ¿cómo nace tu afinidad, tu amor por el Club Universitario de Deportes? Bueno, yo tengo ahí una particularidad que es que yo hace varios años descubrí algo que yo sabía que existía, pero no lo tenía, digamos, muy referenciado, que es que el fútbol en la mayoría de casos, y lo leí en un libro, tiene mucho que ver con las castas familiares, las herencias que uno va traspasando de abuelo, padre, hijo. Entonces, yo soy un convencido de que en la mayoría de casos, no todos obviamente, nosotros ya no elegimos nuestros equipos de fútbol, ya los eligieron otras personas antes. O sea, mi abuelo ya eligió el equipo de fútbol del cual voy a ser, fue mi papá, soy yo, son mis hijos, y así va a seguir el correlativo, digamos, ¿no? Entonces, mi papá me hizo hincha de la U cuando yo tenía, calculo, 5 o 6 años, que es lo que más o menos son mis flashes de niño. Y la primera vez que fui al estadio fue en el año 87, y a partir del 88 empecé a ir de una manera muy seguida. A mi papá le encantaba mucho ir a la Tribuna Oriente, pero a veces cuando los temas económicos complicaban en casa, sobre todo acuérdate que el último tramo de la década del 80 fue la crisis fuerte en Perú, el tema de terrorismo, o sea, no había tanta... Que la gente emigró, pues, ¿no? Sí, no había tanta facilidad, o sea, mi papá por suerte nunca perdió el trabajo, pero sí había el cuidado mucho del bolsillo, ¿no?
y el estadio puede ser un pasatiempo que no estaba incluido dentro, digamos, de los gastos regulares, ¿no? De la casa. Entonces, habían 6 o 7 partidos al año donde yo tenía que escoger para ir y no había mucho margen de negociación por el tema económico, así que con ese detalle fue que me fui curtiendo mucho eso, ¿no? Y los partidos que yo no veía por no poder ir, los seguía por la radio. Yo me enamoré mucho de la radio. Soy una de las personas de esos hinchas que le gustaba escuchar los partidos por radio. Trataba de imaginarme todo lo que el narrador iba contando. Y eso fue un poco mi escape, ¿no? Del no poder ir al estadio porque mi papá no tenía los medios económicos para llevarme a todos los partidos. La radio me ayudó un montón, ¿no? Y me leía todos los periódicos, que en esa época no había periódicos deportivos. Había un rectángulo pequeño en el Comercio, en la parte de atrás de la sección Baker Internacional, y ahí había un recuadro pequeñito de la U todos los días, y yo trataba de que papá comprara el periódico para al menos leer eso, ¿no? Y al menos estar informado, ¿no? No había redes sociales, no había nada, ¿no? O sea, digamos que era un acto casi heroico, ¿no? Saber el día a día de la U, pues no había muchas cosas que ver, ¿no? Pero más o menos por ahí se fue dando mi hinchaje, ¿no? Los primeros años. ¿Qué partido recuerdas cuando estabas joven? Yo recuerdo mucho unos partidos de Copa Libertadores del año 89 o 88-89 que vino Racing y Boca Juniors. A mi papá le encanta la Copa Libertadores. Él es nunca se pierde un partido de Copa Libertadores. Es como que es su mayor debilidad. O sea, siempre va a partidos de Copa Libertadores. Obviamente cuando juega la U. Y me acuerdo que me llevó esos partidos. En ese grupo también estaba Sporting Cristal, me acuerdo. Pero de ese grupo, más que los partidos contra Boca y Racing, que ambos los ganamos, me acuerdo mucho de un partido contra Sporting Cristal que ganamos 4-0 en el Nacional, porque esa noche Eduardo Rey Muñoz, que era un puntero derecho pequeñito, jugó un partido excepcional, destrozó a la defensa de Sporting Cristal. Y la verdad es que eso es uno de los grandes recuerdos que tengo de esos primeros años, ¿no? De los primeros partidos que me dio mi papá. Esa Copa Libertadores para mí fue especial. Y obviamente después el campeonato del 90, ¿no? Que yo tenía 10 años y ya fue mi primer título como hincha, ¿no? Con grado de conciencia y yendo a los partidos. Es el título o uno de los títulos que yo tengo más cariño, ¿no? El del 90, después el del 92 y el 93, pero el del 90 tiene un sabor muy especial porque fue mi primer título como hincha, ¿no? Ahora, y tu afinidad por las letras, me dices que leías los periódicos, ¿no? Que siempre estabas atento a ese tipo de cosas. ¿Cómo se da? Mira, ahí eso es un tema bien anecdótico porque yo no soy escritor de profesión. Yo soy escritor por, no sé si llamarse vocación o hobby. Yo estudié marketing, yo soy formado en marketing y administración. Más toda mi vida he trabajado en temas de marketing y administración, pero soy un gran lector, o sea, me gusta leer mucho. Y la lectura a veces activa ciertas cosas con la escritura. Siento que van muy de la mano. Y yo a finales del 2008 y 2009, toda esa década, la del 2000 al 2010, siento que es la década donde más consumí libros. Y es una década donde la U no la pasaba bien, la U no andaba bien. La literatura de la U era totalmente insípida, o sea, no había casi nada relacionado a la U. Y lo poco que había, o ya estaba descatalogado, o con suerte lo podías conseguir en Quilca o en alguna feria de baratijas, algo así. Pero no era muy frecuente encontrar material vinculado a universitario. Y yo dije, ojalá algún día pueda escribir algo sobre la U, aunque sea algo chiquito. Y en el 2009-10 empecé a darle más vueltas a la idea, más vueltas. Empecé a investigar cómo podía encontrar estructuras de libros y así de manera empírica fui avanzando. Y a mediados del 2010 es que yo empiezo a escribir los primeros borradores, o lo que yo le llamo los primeros horrores, porque después se fue perfeccionando, de lo que es el libro que
que hoy se conoce como los años maravillosos, ¿no? Comenzaste con crónicas, ensayos. Comencé con una parte mucho de crónicas, o sea, me gusta más contar como una crónica, ¿no? De repente soy un medio periodista frustrado, probablemente. Lo que sí estoy seguro es que los hinchas somos futbolistas frustrados. Eso sí, no tengo ninguna duda. Lo somos. O sea, ¿Quién dice que no? quien dice que no te está mintiendo. Somos futbolistas frustrados de todas maneras. Y bueno, y en mi caso, yo creo que probablemente haya sido un periodista frustrado, o lo sigo siendo hasta ahora. Y ¿qué sucede? Se dio un hecho muy, muy particular, que fue que yo no tenía muy bien claro o referenciado cuál era el estilo que yo le iba a imprimir al libro. Yo iba todo el tiempo a la Biblioteca Nacional a sacar información, la iba acumulando, pero todavía no iba armando exactamente cómo iba a ser la prosa, digamos, ¿no? del libro. Y tuve la suerte de que en el 2013 hice un viaje a Buenos Aires y coincidí de manera muy casual con que esa semana que yo estuve allá fue la Feria del Libro de Buenos Aires. Entonces me metí a un montón de charlas, un montón de espacios, había muchos escritores. Obviamente la literatura deportiva en Argentina estaba totalmente avanzada en esa época ya. Claro. O sea, nos llevaban Años luz de distancia. O sea, habían stands especializados solo en fútbol o en otros deportes. Y ahí me acuerdo que compré 2 libros que a mí me ayudaron muchísimo en la parte de cómo abrir un poco la cabeza en tema de estructuras, que fue, uno es Ser de River, que lo escribió Andrés Burgo, que es un periodista argentino hincha de River, y el otro se llama Academia Carajo, que es un libro que era de Racing, que lo escribió Alejandro Wall, es otro periodista argentino. Y esos 2 libros a mí me sirvieron mucho como materia prima para entender cómo se construía un libro. Y esa fue un poco mi base. No tanto copiar lo que ellos habían hecho, porque ellos hablan de otras cosas. O sea, Andrés Burgo hablaba de River y Alejandro Wall hablaba de Racing, o sea, no tenía nada que ver con la U. Pero digamos que las estructuras que ellos usaban, ahí me dieron el punto de partida para ya empezar a entender cómo podía armar. Y así fui armando. Y Años Maravillosos yo lo terminé en el año 2017, me tomé 7 años en construir el libro, pero ahí caí en un gran problema, que me imagino que es el problema que tiene mucha gente que tiene ese deseo de publicar, ¿no? Que es que no tienes los recursos para hacerlo. O sea, financiar un libro es caro. Si quieres financiar 1000 copias, que es lo usual, es carísimo. No me digas que hiciste a lo Gabriel García Márquez, comenzaste a empeñar la licuadora. No. Empecé a tocar puertas, y justo hoy, ¿cómo es la vida, no? Hoy, justo hablando con un amigo de muchos años, él me empezó a ayudar porque tenía contactos, empezó a contactar con gente vinculada a la U, que por ahí tenía algún tema, alguna cierta espalda económica para poder ayudarme a financiar algo del proyecto. Y me hizo acordar que justo nosotros nos reunimos en esa época con el gerente general de un medio de comunicación importante, radial. No voy a decir el nombre porque no lo quiero spoilear, pero nos reunimos con él y él se mostró súper interesado en el libro. Le mandé el primer capítulo. Me dijo, sí, lo podemos hacer acá con mis máquinas. Tenían una imprenta. Bueno, al final la idea se cayó. El señor dejó de responderme los WhatsApps, ya no me respondía los correos. Entonces volví a Foja Cero a ver qué podía hacer. Y el libro quedó en una gaveta. O sea, el manuscrito quedó en una gaveta esperando a ver si en algún momento salía, ¿no? Y era un libro que yo no sabía muy bien si estaba bien escrito o no estaba bien escrito. O sea, simplemente me había guiado un poco de manera empírica. ¿Tampoco sabías que generalmente los libros, o sea, para sacar un libro pasa por un corrector de estilo? Tampoco sabía eso. ¿Y qué sucede? ¿Cuántos años tenías? En esa época estamos hablando de 2017, tenía 37 años. Un soñador. Empedernido. Ay. Sí. Bueno, el cierre de la U es ser un soñador, ¿no? Y es siempre ir contra la adversidad, ¿no? Nadar contra la corriente. Y pasó eso. Y en el año 2018, para el 2019, yo, al margen de este libro que te digo que no se había publicado, yo diseñé un proyecto que era un sueño que tenía hace mucho tiempo, que era un libro de la U que fuera contado por muchas voces. Un libro que pudiera aglutinar exfutbolistas, periodistas, músicos, escritores, gente vinculada al arte. O sea, y ese proyecto lo empecé a trabajar solo, empezamos a contratar mucha gente
mucha gente vinculada a la U, tipo Raúl Tola, Renato Cisneros, Ángel Capa, Oscar Ibáñez, Jorge Amado Núñez. ¿Piazza? ¿Buscaron a Piazza? Piazza sale en el segundo libro, en la siguiente edición. Y este libro yo lo titulé Créame mi gran amigo por la canción, Créame mi gran amigo. Y ese libro tiene una gran anécdota donde se da todo el punto de quiebre y creo que ahí cambia, yo siento que ahí se tuerce toda la historia mía en relación a los libros. Es que entre tanto buscar gente, un día yo me acuerdo que regresaba a mi casa de mi trabajo y ese día yo no había llevado auto y regresaba en el tren porque yo vivo en Surco. Venía de San Borja, hacia Surco y me entra una llamada al celular de un número desconocido. Yo usualmente no contesto números desconocidos, como mucha gente hace, ¿no? Sí. Y yo levanto el teléfono y digo, ¿aló? Sí, ¿Juan Carlos? Le digo, sí, ¿con quién tengo el gusto? Te habla Aldo Miyashiro. Me ha pasado tu teléfono, sé que estás armando un libro de la U. ¿Quién te lo va a financiar? Me pregunta. No, lo voy a financiar. Estoy buscando financiamiento propio, le digo. Y me dijo la frase que nunca me voy a olvidar, me dijo. En este país, solo los huevones hacen sus propios libros. Tienes que buscarte una editorial. Mañana te llamo, me dijo. Corté, me acuerdo que llegué a mi casa. En esa época yo convivía con mi pareja, la que hoy es mi esposa. Y le conté y no lo creía, ¿no? ¿Ya había salido La Gran Sangre? Ya había ¿Misterio? salido. Ya había salido todo, ya. Y al día siguiente me llama Álvaro Lazo, que era el co-dueño de la editorial Estruendomudo, que él fue el que le publicó el primer libro a Aldo, el primer misterio. Hoy me contó Aldo que vas a publicar un libro de la U, a ver, cuéntame cómo es la historia. Entonces le conté todo el proyecto, le conté ya los autores que yo había conseguido y que ya tenía historias de ellos para, digamos, ensamblar todo. Me dijo, juntémonos hoy día, me dijo. El tipo obviamente muy hábil, es algo que yo destaco de él, es como los tiburones en el océano cuando huelen sangre, van con todo, y él dijo, voy con todo, ¿no? Ese mismo día me llamó Johan Page, que es uno de los pesos pesados de Penguin Random House, que Aldo también lo había llamado y le había dado mi número. Y ahí se da la situación de que yo estaba en la disyuntiva de que Créame mi gran amigo salga o con Penguin, de lo que no tenía nada, o sea, nada, estaba pateando latas en ver quién me podía producir el libro, que supuestamente lo iba a producir por mi cuenta. Tenía ahora a Estruendomudo y a Penguin disputándose el Créame mi gran amigo, ¿no? Donde iba a estar Ángel Capa, todas estas personas que te cuento, ¿no? Y ahí se da el detalle donde yo finalmente termino tomando la decisión de con quién ir. Estruendomudo me ofrecía una presentación en la Feria del Libro en un horario estelar. Y Penguin me decía que ellos ya habían armado todo su itinerario para la feria y que el libro lo podían publicar, pero todavía en noviembre. Y yo quería que el libro salga para agosto porque es la fecha de fundación de la U, y digamos que era un momento, digamos, que encajaba, ¿no?, para hacerlo. Y la Feria del Libro es entre julio y agosto. Entonces era eso. Entonces con eso fue que tomé la decisión de que Estruendomudo fuera la editorial que fuera un Créame mi gran amigo. Y no me arrepiento. El libro... Tuvimos un problema con la producción porque el libro se hizo súper rápido, pero hubo unos problemas logísticos y el libro entra a la feria una semana después de que comenzara la feria. O sea, la feria comenzó en la quincena de julio, porque era la quincena de julio, creo que la primera semana de agosto. El libro creo que entra el 21, 22, si no me falla la memoria. Y cuando acabó la feria, el libro terminó siendo el tercer libro más vendido de la feria. O sea, y para nosotros, Álvaro Lazo, que era la cabeza, el tipo estaba pero bailando en un pie, ¿no? O sea, esa es la primera vez que la editorial vende un título así de esa magnitud. Y claro, se hizo una promoción tan grande. Yo me acuerdo que me fui a Canal N. Tuve mucha apertura. ¿Por qué? Porque había muchos periodistas que participaban en el libro y me dieron espacio en todos sus programas. Entonces, obviamente, medio Lima sabía que en la Feria del Libro iba a aparecer un nuevo libro de la U que tenía, digamos, una constelación de personajes interesante. La presentación fue en Blanca Varela, fue el último día de la feria, el 4 de agosto. El auditorio repleto, era un auditorio de 500 personas, se quedó mucha gente afuera y presentamos ahí el libro y salió fantástico. Estruendomudo estaba súper feliz
Y a la semana siguiente, cuando hacemos estas reuniones post-proyecto, Álvaro y la editora, Maffer, me dicen, oye, ¿tendrás alguna otra cosa de la U que podamos sacar para Ricardo Palma? Que es la feria que venía en octubre, noviembre. Y le digo, mira, yo tengo un manuscrito que se llama Los Años Maravillosos. Lo tengo encajonado desde el 2017, le digo. Se los entrego, si les gusta, vamos, le digo, no tengo ningún problema. Entregué el PDF y me respondieron a los 15 días. Está para hacer correcciones de estructuras, un tema semántico, pero si aceptas, vamos. Y ahí está. Y ahí arrancó todo. Cuando dices se acepta, ¿es por un tema también económico? ¿Hay un tema...? No, por mi lado, no. Tú aceptabas todo ya. No, yo quería que Años Maravillosos se publicara. O sea, y la verdad es que, mira, te soy sincero, en Perú con los libros, salvo seas Renato Cisneros o Vargas Llosa, no haces plata. O sea, no vas a pagar tu EPA ni tus cuentas con lo que ganas en los libros. O sea, el libro es un trabajo más romántico, digamos, ¿no? Que uno lo hace por cariño, porque quiere que lo que uno ha trabajado se haya publicado y la gente lo lea y sepa las historias, ¿no? Y yo quería que este libro, Años Maravillosos, salga, ¿no? ¿Se podría saber cuánto recaudaste en el primer libro? No lo sé, porque la editorial... O sea, el primer tiraje, en la feria se vendieron 2.000 libros. Y a los días siguientes hicieron una reimpresión de 1.500 y sé que también a los 2 meses se agotó. De ahí hicieron una tercera reimpresión y ahí ya me perdí. Porque ya, digamos, ahí a mí me iban dando regalías, pero las regalías no son muy... Cuantiosas, exacto. Entonces, más era el hecho de que, digamos, lo que a mí me reconfortaba era que un título vinculado a la U haya estado en una feria de libro y que se haya podido posicionar a la U en un espacio cultural del cual yo creo que había estado alejado durante muchos años. Años Maravillosos, tuve la suerte de que Sonomudo también gestionó, lo pude presentar en un auditorio en Ricardo Palma. Así que, pucha, el 2019 para mí fue un año de los mejores que tuve vinculados a la U. Y ese fue como que el punto de partida con el tema de los libros, ¿no? El año siguiente trabajamos Créeme mi gran amigo 2, que salió en pandemia. Y cuando empieza la pandemia, que fue en marzo, yo me quedo sin trabajo. No tenía nada que hacer en la pandemia, o sea, mi trabajo se congeló. Y mi esposa me decía, bueno, teníamos un colchón como para sobrevivir esos meses, pero yo decía, ¿qué hago? O sea, estaba en 4 paredes, los primeros 3 meses, ¿te acuerdas que estuvimos? Sí. Rascábamos las paredes, ¿no? Y decía, ¿qué hago? O sea, veíamos series, leíamos, o sea, no sé, ya no sé qué hacer. Yo sé que hay mucha gente que se divorció, incluso se separó en pandemia, ¿no? O tuvieron más hijos. Exacto. y le decía, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, no? Y me dice, escribe un libro, pues no, o sea, de repente puedes escribir algo. Y ahí es donde sale la idea de hacer Matute 99, que es el segundo libro, el segundo libro, digamos que no tiene que ver con varias manos, sino es más personal, que es el que habla de la vuelta en Matute del año 99, y es un libro que yo construí en base a puras entrevistas virtuales y a mucho material que yo ya tenía de la época, o sea, porque yo había coleccionado periódicos y tenía un montón de reseñas y cosas, entonces todo eso me sirvió para armar todo un libro. Y para este segundo libro me di el lujo, segundo libro personal, me di el lujo de contratar a Andrés Burgo, que había sido la persona que yo había comprado ese libro en la Feria del Libro Argentina, que me sirvió como modelo. En pandemia él empezó a hacer unos talleres de crónicas, me metí a sus talleres. Para afinar la pluma. Para afinar la pluma. Y después acabaron los talleres y le escribí y le dije, oye, estoy armando un proyecto, me gustaría que seas el editor. ¿Cuánto me cobras? Le dije, me dio un monto, acordamos un monto y nos pusimos a trabajar. Juan Carlos, algunas personas no saben lo que es un editor de libro. ¿Puedes contarle, por favor? Un editor de libro, sí, es una persona que revisa todo el proceso desde que el libro llega con un manuscrito original y pasa pues todo el corrector, el estilo, esta parte sí va, esta parte no va, eso hay que corregir, y después ya vienen todos los arreglos finales, ¿no? Es como estos personajes que son los que participan en los arreglos de las canciones, por ejemplo. Es algo muy parecido, ¿no? Pero así más o menos es como se maneja un editor de libros, ¿no? Entonces contrataste
a esta persona que habías conocido en Argentina. Sí, a Andrés Burgo, el periodista, lo contraté para que sea el editor del libro y con él llevé todo el proceso. Entonces, el libro, obviamente, cuando tú lo lees, tiene mucho el estilo. O sea, es como si leyeras un libro de Andrés Burgo, pero escrito por mí. Porque es el estilo. Porque un editor te guía un poco, pues, ¿no? Te empieza a orillar a su estilo. Y así que eso fue lo que a mí me gustó. Y el trabajo, yo siento que Matute 99 es un libro que le tengo mucho cariño por varias razones. Uno, porque se hizo en pandemia, que era una época muy compleja. Dos, porque me di el lujo de que Andrés Burgos fuera el editor y para mí eso era, pero profesionalizar el trabajo, pero al 100%. Y tercero, porque a diferencia de Años Maravillosos, en donde yo había hecho un trabajo totalmente empírico, para Matute 99 yo ya llegaba con varios talleres encima de crónicas y de redacción. Entonces ya era, yo mismo al momento de escribir ya me sentía diferente. O sea, ya me sentía mucho más suelto, que todo fluía mucho más rápido, o sea, a diferencia del otro libro, de Años Maravillosos. Entonces, ese proceso del salto, yo lo valoro mucho, ¿no? Y lo siento también, ¿no? Y la gente me dice, ¿no? La gente quiere mucho Años Maravillosos, los que lo han comprado, pero le tienen un feeling más fuerte a Matute 99 porque es un libro que siento que está, no sé si la palabra es mejor escrito, pero sí tiene un estilo mucho más marcado, ¿ya? Ahora, hablemos de Matutazo. Matutazo. ¿Dónde nace Matutazo? No nace de mí, para empezar. Este libro es parte de todas estas, lo que se llama las casualidades y las causalidades de la vida, porque este libro yo no lo pensaba escribir, o sea, en realidad no estaba en mis planes de hacerlo. No estaba en mis planes de hacerlo ahora, o sea, en 2023. Cuando acaba el partido de la final, el 8 de noviembre, sí tenía pensado hacerlo, pero no ahora. O sea, no pensé estar sentado contigo hoy, un 28 de diciembre, hablando sobre esto. Pero digamos que empezaron a darse ciertas situaciones y todo surge, ¿por qué? Porque la última semana de noviembre, entre el 20 y 24 aproximadamente, Álvaro Lazo, que es el que me ayudó a sacar Crema, mi gran amigo uno, que era el, te digo, que te conté que era el codueño de Estruendomudo, de la editorial y de la librería, se había separado de su socio Estruendomudo y ahora estaba trabajando en un nuevo sello editorial que se llama Antártica, que está acá, acá, Antártica. Confía en ti, ¿ah? Y me dice, oye, estoy trabajando en Antártica, mi sello editorial tiene casi exclusividad con Crisol, me dice, y la gente de Crisol quiere hacer un libro de la U por el partido. Y ahí fue la primera vez en esa charla donde yo escuché la palabra matutazo. Queremos hacer un libro del matutazo, me dijo. Así fue como arrancó la conversación. Entonces yo en ese momento, yo lo conozco a Álvaro. Álvaro es una persona que es muy buen tipo, pero cuando arranca con una idea, tienes dos posibilidades, que la idea va con todo y llegas, o que a media máquina se estanca y pasan cosas y la idea queda ahí como que medio muerta, ¿no? No por él, sino porque se dan pues circunstancias, ¿no? De cualquier índole que frenan los proyectos. Entonces yo fui un poco escéptico al principio. Sí, le dije, ya, sigamos conversando, ¿no? Ese sigamos conversando que es medio abstracto, como cuando te encuentras con alguien en la calle y le dices, oye, sí, hay que vernos, ¿no? Cada uno se va por su lado y, claro, y nunca queda en nada, claro, ¿no? Claro. Ya, algo muy parecido, ¿no? Sí, sigamos conversando. Pero para él, sigamos conversando, no, era conversar al día siguiente. Entonces me volvió a buscar al día siguiente, seguimos hablando, y ya entró la que fue la editora de Años Maravillosos, que se llama María Fernanda Méndez, y también, como yo tengo muy buena amistad con ella, también entró al proceso del convencimiento, ¿no? No, sí, que tenemos que hacer esto, que lo otro, de Crisol. Yo le digo, oye, pero lo más importante, le digo, ¿para cuándo quieres hacer esto? Le digo. Para hoy. Y me dice, Crisol quiere que este libro esté en librerías antes del 15 de diciembre. Imposible, le dije. ¿Qué forma? Le digo, o sea, los tiempos son súper cortos. O sea, no. ¿Cuánto tiempo tenías? Ya era el 24, el 23 o 24 de noviembre. Ya, y si tú quieres entregar el máximo el 15 de diciembre en librerías, ¿cuándo tiene que estar el manuscrito listo? Me dijo, el 6 de diciembre. Le digo, olvídate, le digo, o sea, es muy poco tiempo, o sea, no sé si pueda, le dije. Tendría que
bloquear mis labores cotidianas, mi trabajo, todo, para poder hacer esto. Bueno, al final Álvaro, como es medio encantaserpientes, me terminó convenciendo de hacerlo, sí, que esto, que lo otro, que la U, que vamos a sacar esto adelante, que va a ser un golazo. Bueno, al final firmamos el acuerdo y yo justo ese fin de semana, que fue el 26 de noviembre, que cayó domingo, yo tenía un programa, un viaje. Me iba a Chile el lunes a ver un concierto y después me iba a Buenos Aires unos días de vacaciones. Mi esposa por temas de trabajo no viajaba, así que estaba yendo yo solo. Como tengo amigos allá en Argentina, dije voy a visitarlos. Pero este viaje estaba programado desde agosto. O sea, y cuando Álvaro me dice esto, Te escuadró. me escuadró, y justo el plazo donde yo tenía que, en teoría, trabajar este libro calzaba con el tiempo que yo iba a estar, digamos, fuera de Lima. Así que, sin contarle a él eso, acepté. Entonces, este libro yo lo comencé a trabajar el último día que estuve en Lima, que fue el 26, y después este libro, como dice en la página de acá, del libro, esta acá que yo pedí, este libro se escribió entre Lima, Santiago y Buenos Aires, porque fue así. O sea, se escribió el libro en 7 días en 3 ciudades. He escrito en salas de embarque, he escrito en el avión, he escrito en el hotel, en bares, laptop? con laptop, sí, en bares, en cafés. O sea, ha sido un libro que ha sido armado en 3 ciudades distintas. ¿Estabas en pleno bar con tu laptop y todo? Sí. O sea, no hice, o sea, suspendí todo digamos, el itinerario de ocio que tenía en Buenos Aires y me dediqué de lleno al libro. ¿Vale la pena? Sí, por supuesto. Y lo bueno es que Álvaro con su gente me pusieron pusieron toda una maquinaria o un músculo operativo fuerte, porque me acuerdo que crearon un WhatsApp que hasta ahorita siguen escribiéndose ahí, donde había diseñadores, correctores de estilo, maqueteadores, gente de marketing, y todo el mundo estaba pendiente del primer avance que yo tenía que entregar. Y a medida que yo iba entregando avances, no te miento, el primer avance me acuerdo que yo empecé un domingo y el primer miércoles, que ya era 27, 28, el 29 entregué el primer avance, que en teoría era el primer capítulo del libro, y ese miércoles en la noche ya me estaban devolviendo las correcciones. O sea, así de rápido era, todo muy, muy rápido. Y mandaban ya más o menos los interiores, cómo iba a ser. Ahí es donde me cuentan de que estaban invitando a Renato Cisneros para que participe. Me preguntan quién más podría estar. Yo sugería a Jaime Porar Vidal, que también participe en el libro. Y mientras ellos hacían toda esa logística, yo seguía avanzando. Y de ahí tuvimos un pequeño... Una pequeña, no discusión, pero tuvimos una pequeña no concordancia en algunas cosas, que era que... Desacuerdo. Sí, un desacuerdo normal, que era que yo le decía a Álvaro, yo quiero entregar el borrador final el 7. No, me dice el 4. Yo decía, no, el 7, no el 4. Le digo, mira, ¿y cómo lo convenzo? Porque, le digo, en este lapso de tiempo tan corto, muy probablemente uno de estos días que me ha pasado, le dije, yo sufro un bloqueo, donde me voy a sentar frente a la laptop y no voy a escribir nada, le digo, porque me voy a bloquear, porque el bloqueo es normal, le digo. O sea, y a ti te debe haber pasado con un montón, le dije, te debe haber pasado con un montón de autores, el autor se bloquea, le digo, o sea, no te sale ni una idea, no construyes nada, o sea, necesitas salir, caminar, despejarte. Yo estoy agregando un par de días al calendario, porque justamente quiero tener ese colchón, porque muy probablemente me vaya a dar un bloqueo. Y me dio un bloqueo el último domingo previo a entregar. Entonces ya él entendió. Entonces ya se tuvo que correr un par de días todo el tema, ¿no? Y yo entrego todo el material. Me pedían un número determinado de páginas en Word, con un tamaño de letra, y yo entrego el 5 en la noche, casi en la madrugada del 6. Sí, porque el 6 fue cumpleaños de mi papá. En la madrugada del 6 entrego lo último, el 6 en la noche me devuelven las correcciones, y el 7 ya estaban ellos ya en todo el proceso de maquetear, de armar todo. Ese fin de semana, que fue creo que 9 o 10, mandaron un video donde ya estaban imprimiendo las carátulas, ya estaban con los interiores, y listo. El martes, ahora me llama y me dice, ya están los libros listos, te voy a llevar una horita. Y me fue a buscar y me dejó un libro. Y yo tuve durante un día el primer libro, o sea, no lo tenía nadie, o sea, lo tenía yo, lo revisé, lo vi, me gustó, y después de eso
el 13, que no me acuerdo qué día cayó, el día 13, en la noche, el libro ya apareció en la primera tienda donde el libro aparece es en Crisol de Diagonal, en Miraflores. Ahí es donde el libro apareció por primera vez. Perdón. Y al día siguiente, el 14, ya estuvo en todos los Crisol. Y ahí fue donde arrancó todo. Y empezó la promoción, y empezaron a mover redes sociales con influencers. La verdad es que se movieron un montón para hacer todo esto. Pero para mí el proceso del libro fue súper interesante porque tuve la ayuda de varias personas que fueron protagonistas y que estuvieron ese día en el partido dentro de la delegación de la U, que lograron que yo pudiera construir una crónica que estuviera a la altura, primero de la U, segundo del partido y tercero de todo el acontecimiento que giró alrededor del partido, ¿no? Y me di el honor de entrevistar a Horacio Calcaterra, que fue el que hizo el segundo gol del partido, y quien estaba muy emocionado, muy contento por haber participado, contando cosas que muchas veces la televisión no te cuenta, ¿no? O no te muestra, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco el resultado de todo este proceso de hacer el libro. ¿Y hasta el día de hoy estás satisfecho? Sí, sí, estoy satisfecho. O sea, ¿Cómo van las ventas? Sé que hasta hoy ya hay más de 1000 libros vendidos, y creo que es un buen número porque la venta comenzó el 13, estamos 28, o sea, casi 15 días, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Sí. Y no es que se ha hecho una promoción, wow, ¿no? Así como que full, pero con lo que hay, con los recursos que había, y bueno, y también agradecer a Crisol, ¿no? Crisol puso el libro en las cajas, puso el libro en vitrinas principales, o sea, realmente Crisol, y eso obviamente era porque Crisol tiene la exclusividad de la venta del libro. O sea, el libro no lo encuentras en otra librería que no sea Crisol. Entonces, ellos, es más, pusieron el libro en la cabecera de la página web varios días. Entonces, hubo todo un trabajo ahí de parte de Crisol, el cual yo agradezco un montón. Y eso fue, digamos, la palanca para que las ventas del libro hayan sido buenas al inicio, ¿no? ¿Qué se viene para Juan Carlos Chávez este 2024? ¿A un libro? ¿A un documental? ¿Quiere pasar al tema audiovisual? El futuro por ahora es incierto. O sea, me gustaría hacer algo por los 100 años, porque creo que es una fecha o es un acontecimiento que vamos, amerita. Sí, vamos a tener el privilegio de disfrutar, porque obviamente no vamos a llegar a los 200 años, no lo vamos a hacer. Entonces, centenario, que es una sola vez en la vida, hay que disfrutarlo. Me gustaría escribir un libro, no sé de qué corte, pero sí. Sé que Álvaro tiene algo en la cabeza, el que hizo esto. Y no vas a poder decirle que no. Dependiendo de los tiempos, que no lo quiera para ayer, y qué cosa va a querer, ¿no? También. Porque claro, él es muy conocedor del tema de los libros, pero no es 100% conocedor de la idiosincrasia del fútbol. Entonces, hay cosas donde él ha querido, digamos, por su entusiasmo hacer, y le he dicho no. Tranquilo. Sí, tranquilo. Paremos la pelota porque por acá no va. Entonces, esa combinación también nos ayuda mucho a poder cohesionar bien el proyecto, ¿no? Pero sí, o sea, me gustaría hacer algo, todavía no tengo claro qué, pero ojalá que se pueda dar para el próximo año. Por último, Juan Carlos, ¿qué harías por la U que no sean tus libros? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué harías por la U, sí? Me gustaría hacer una película. ¿Nombre tentativo? No, ninguno. Ahorita no se me ocurre ninguno, pero sí, podría llamarse 1924. Listo, muchas gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a ustedes. Lo mejor siempre. Gracias. Ustedes también. Gracias. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Visual TV Perú. Y nuevamente un aplauso, un agradecimiento a Juan Carlos Chávez. Ya no marquetero, es literato. Fuerte, fuerte.